Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y vamos a revisar este hecho que está dando de qué hablar, este acuerdo que pareciera como una tregua humanitaria entre gobierno y oposición. Firmaron un acuerdo para atender el COVID-19 en Venezuela. Leemos de efecto Cocuyo, el Ministerio de Salud y la Comisión de Expertos de Salud de la Asamblea Nacional acordaron este lunes, 1 de junio, trabajar de manera coordinada para fortalecer la respuesta a la emergencia por COVID-19 en el país, que ya acumula 1.662 casos de la enfermedad. Fuentes confirmaron, por ejemplo, a este medio, Efecto Cocuyo, que se realizó una reunión este lunes entre autoridades del Ministerio de Salud y representantes de la Comisión de Expertos de Salud designada por la Asamblea Nacional. Por el Ministerio de Salud estuvo presente el ministro Carlos Alvarado, mientras que por el equipo de asesores de salud de la Asamblea Nacional estuvo el internista e infectólogo Julio Castro, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, Gerardo de Cosio, acudió como testigo. Ambas partes analizaron la situación actual del país, solicitaron a la OPS coordinación y apoyo técnico y administrativo para implementar la colaboración. El Centro de Comunicación Nacional, plataforma comunicacional de Juan Guaidó, informó este martes 2 de junio que la Organización Panamericana de la Salud recibirá los recursos protegidos para la ayuda humanitaria para que los fondos sirvan para atender la crisis venezolana. En el comunicado compartido también en la web, entre otras cosas, se pronuncian y dicen: queremos informarle al pueblo venezolano que finalmente y tras varios meses de esfuerzo hemos conseguido el requisito final puesto por la OPS para proceder a recibir los fondos aprobados y se garantizará que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados. El equipo de Guaidó destaca que la fase inicial del plan de cooperación técnica se centrará en la dotación de equipos de protección personal para los trabajadores de la salud, el mejoramiento de la capacidad de diagnóstico, esto es muy importante, y el tratamiento clínico de los casos confirmados. De hecho, les comentaba en el resumen también lo que fue el pronunciamiento de Jorge Rodríguez, quien dijo que el acuerdo era una buena noticia, sin dejar de subrayar reiteradamente que se trata de un acercamiento entre el Ejecutivo de Maduro y un sector del antichavismo. Bueno, como comentábamos, dentro de ese sector, pues el representante ha sido Julio Castro, experto además en la materia. Para conocer sobre las implicaciones de esta especie de tregua humanitaria, tenemos a Francisco Alfaro, politólogo, doctor en estudio de paz y conflictos, consultor de organizaciones nacionales e internacionales en materia de mediación y análisis de conflictos, investigador en historia de los procesos de paz. Por supuesto, ya va a haber quien fije posición en contra, considerando que de esta manera la oposición estaría validando a un gobierno cuestionado por esa mayoría. Pero en definitiva también hay otro grupo que podría estar aplaudiendo esta iniciativa porque es una tregua humanitaria que se viene pidiendo para poder atender a la población. ¿Usted qué piensa? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Gracias por la invitación. Mira, en primer lugar hay que decir que este acuerdo hay que recibirlo como una buena noticia, pero siempre con cautela. Porque la firma, sin lugar a dudas, de esta, pudiésemos decir, de un acuerdo en torno a un interés común, que es justamente poder atender de una mejor manera el COVID, no solamente a las personas, sino a lo que se refiere a la protección del personal de salud, es una materia que sin lugar a dudas interesa a todos los venezolanos. Sin embargo, a partir de este momento y en lo que viene, se deberían dar nuevos pasos para que este acuerdo pueda implementarse, ¿no? Y claro, esto es uno de los elementos más difíciles y más controvertidos porque llevar adelante un acuerdo de este nivel implica para dos partes que tienen un enfrentamiento abierto desde hace varios tiempos y un desconocimiento institucional que por lo menos ya se extiende desde los últimos 2 años, evidentemente va a requerir de un esfuerzo fundamental, no solamente de parte de los propios actores políticos, que son al final los que pueden llevar adelante esto, sino de la presión que pueda ejercer la sociedad y que en parte este resultado es gracias a esa presión que ha venido realizando el tercer lado, que es gente de la sociedad civil organizada, de los sectores empresariales, organizaciones de base, probablemente los sectores más moderados de cada coalición política y por supuesto
una parte importante de la comunidad internacional democrática que aboga por una solución negociada y democrática al conflicto en Ujú. Venezuela. Como digo, Pero lo más importante viene a partir de ahora. Esto es un primer paso, que hay pero la que ver, implementación claro, cómo es se un elemento ejecuta. Pero una fundamental. pregunta, porque hay un dato interesante que yo creo que me gustaría conocer su punto de vista, y es que hace nada el TSJ sentenció que la Asamblea Nacional Válida es la de Luis Parra, que no reconoce la mayoría, por cierto, del país. Y entonces, bueno, es interesante porque este acuerdo se hace no con esa asamblea de la que habla el TSJ. Mira, todo acuerdo político puede tener consecuencias jurídicas, ¿no? Recordemos que estamos en un momento donde el conflicto que viene enfrentando la coalición en torno a Nicolás Maduro y la coalición en torno a Juan Guaidó hace rato que trascendió el marco jurídico, ¿no? Quedan muy pocos elementos jurídicos, ¿no?, que nos permiten delimitar el conflicto bajo determinados parámetros, de modo que el conflicto político se ha ampliado, es mucho más abierto y es mucho más complejo. Algunos lo han denominado un conflicto inextricable porque es difícil de abordar y es un conflicto que se ha prolongado demasiado en el tiempo, se ha cronificado de hecho. El tema es que evidentemente muchas personas han dicho, bueno, pero en este documento lo firma una parte como representante de Maduro y otro lo firma como representante de Guaidó. Esto quiere decir que ambas partes se reconocen. Bueno, mira, esto podría dar a una interpretación jurídica. Yo no soy abogado, pero evidentemente creo que lo importante en este caso es que al menos hubo un acuerdo en torno a un interés común. Y esto no quiere decir que se desconozca la existencia de un conflicto, es decir, hasta hace pocas semanas había mucha reticencia a llegar a un acuerdo de este tipo porque se decía que si alcanzaba, una parte estaría reconociendo a la otra, por ejemplo, o una parte le estaría dando ventaja a la otra, o la estaría legitimando, etcétera, ¿no? Sin embargo, lograr esto, sin lugar a dudas, y esperar que se cumplan los preceptos que están allí establecidos, es fundamental porque el tema humanitario es un elemento que existe en todo conflicto político, ¿no? Y que a pesar de la existencia de los conflictos siempre se debe resguardar, porque la vida sigue, a pesar de que los conflictos sean extensos en el tiempo, la vida de los ciudadanos sigue, y lo que tienen que buscar de alguna manera las contrapartes de cada conflicto es buscar al menos que la violencia sobre la población civil sea la menor posible, y este acuerdo justamente apunta hacia eso, apunta a reducir un poco la violencia y mejorar lo que sería la atención de una cosa tan compleja que es una pandemia en medio de una emergencia humanitaria compleja. La aspiración, ¿cuál es? Absolutamente. Tenemos que hacer, sí, tenemos que hacer una pausa. Disculpe que le interrumpa, me están haciendo señas para hacer la pausa, pero al regreso quisiera que, bueno, completara esta idea, pero también un poco dentro de lo que se está haciendo, de esta especie de tregua humanitaria. Bueno, ¿a quién le atribuimos el logro? Porque entiendo que ha sido un esfuerzo, o por lo menos así lo hacen ver a través de comunicado, de la oposición venezolana representada en la Asamblea Nacional con estos organismos internacionales de poder tener esa ayuda, ese apoyo y finalmente, bueno, claro, como es lógico y entendible, la canalización tiene que ser a través de quienes hoy conservan lo que es el control del sistema de salud. Entonces, bueno, yo quisiera que al regreso analizáramos también ese punto de vista. Es Francisco Alfaro, politólogo, doctor en estudio de paz y conflictos, consultor de organizaciones nacionales e internacionales en materia de mediación y análisis de conflicto, también investigador en historia de los procesos de paz. Al regreso. Gladys en Éxito. Análisis informativo del acontecer venezolano. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Francisco Alfaro, politólogo y doctor en estudios de paz y conflictos. Doctor, quedó pendiente entonces completar la idea, pero también un poco evaluar lo que puede ser el uso político de esta situación, porque sabemos que hay dos partes en conflictos, hace rato, como usted lo describía al principio, y al final alguno va a tratar de llevarse los créditos de este apoyo que espera la población, evidentemente, en la crisis que estamos, o ante la crisis que estamos. Mira, yo decía al inicio, Gladys, que creo que esto es un logro colectivo. Realmente esto es el logro de una presión que se viene haciendo desde hace por lo menos 2 meses y medio de distintos sectores de la sociedad civil. Estamos hablando de organizaciones de base, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de ONGs, estamos hablando incluso de políticos, algunos de los cuales pues forman parte también de las coaliciones, otros que no están dentro de las coaliciones.
y también de gran parte de lo que conocemos como la comunidad internacional democrática, que ha decidido no cuadrarse con cada uno de los sectores, sino que de algún modo ha buscado la manera de seguir generando puentes y mecanismos de interlocución. Gracias al esfuerzo articulado en ocasiones y en otras no, pero a una presión enorme que hubo durante estos 2 meses y medio se ha logrado esto. Insisto, había mucha reticencia, sobre todo en los sectores más radicales de ambas coaliciones, porque veían que un acuerdo como esto podía beneficiar a la otra parte del conflicto en el logro de sus objetivos. Y uno de los argumentos que se venía diciendo era que el hecho de lograr un acuerdo en un interés común como es este, que es el de reducir los niveles de violencia sobre la población y buscar la manera al menos de atender de manera coordinada la pandemia, hay que decir que se está haciendo con un retraso bastante amplio, pero bueno, pero que se esté logrando, eso no implica desconocer que existe un conflicto, ni que la sociedad civil se chupa el dedo y no entiende la complejidad de este conflicto que enfrenta hoy Venezuela. Entonces, creo que finalmente gracias a esa presión se logró entender y, claro, ambas partes lo interpretan de una manera, una parte pues lo interpreta como que logró el objetivo, logró cumplir con el requisito de la Organización Panamericana de la Salud, y la otra parte señala que esto lo venía pidiendo desde hace tiempo y más bien es la otra la que se había demorado en ceder. Pero en todo caso, lo importante debería ser lo que venga de aquí en adelante. Hay elementos fundamentales que tienen que venir de la mano de esto. Por ejemplo, es fundamental que se convoque de la manera más amplia a distintos sectores del país y que se establezca un equipo asesor y de coordinación de expertos, que las fuerzas de seguridad del Estado estén al servicio de la gestión de este grupo de expertos, que se garantice, por ejemplo, la transparencia y la información veraz y oportuna a los comunicadores sociales para poder ofrecer cifras reales, y al mismo tiempo que haya una interlocución entre lo que es medios de comunicación e instituciones del Estado. Al mismo tiempo, ¿qué otras cosas, por ejemplo, quedan pendientes a partir de ahora? Bueno, hay que buscar mayores acuerdos institucionales para lograr que estos recursos no solamente lleguen a Venezuela, sino que puedan ser administrados de manera transparente con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas, en este caso la OPS, y por Contraloría Interna de propias organizaciones venezolanas que puedan hacer seguimiento a eso. Al mismo tiempo, algo que es fundamental es que se logre, por un lado, que se alcancen algún tipo de ayudas económicas para los sectores más desfavorecidos si es que se quiere continuar con la estrategia del confinamiento y de la cuarentena. Pareciera que vamos hacia una flexibilización, pero no es una flexibilización total. Entonces, para poder hacer sostenible ese confinamiento es necesario algún tipo de subvenciones para que los sectores más desfavorecidos cuenten con agua, con gas, con electricidad, con gasolina y con un ingreso mínimo básico para poder sostenerse dentro de sus casas. Porque esto es algo demasiado fuerte, esto es una cosa que implica un esfuerzo sobre todo para la gente que vive del día a día. Esto es un elemento fundamental a destacar. Bueno, yo de hecho soy de las que considera y estoy en el grupo que en medio de la circunstancia hay que hacer una tregua humanitaria para ayudar a la población, pero desde el punto de vista político, por supuesto, siempre la gente tiene desconfianza y sobre todo que esto pueda de una u otra forma prolongar la crisis política y la permanencia, bueno, en el poder y con el poder de un régimen que una mayoría quiere se mida en elecciones. Bueno, fíjate tú una cosa, Gladys, yo creo que la firma de este acuerdo no ralentiza la solución del conflicto político. Yo creo que hay otras variables que complejizan esa dinámica y que hacen que la solución probablemente esté muy lejos todavía de venir. Quiero insistir que los conflictos políticos en ocasiones son muy extensos, ¿no? A veces son más extensos de lo que son los tiempos biológicos de los seres humanos y evidentemente eso genera frustración, genera impotencia. También hay motivos de sobra para tener desconfianza, o sea, porque evidentemente no es la primera vez que buscando algún tipo de negociación o de acuerdo se utiliza esto para otros fines. Yo entiendo la desconfianza que puede haber en la población en algunos sectores, pero es importante señalar que lo humanitario es parte de conflictos de este tipo cuando han alcanzado niveles de violencia tan altos y es necesario resguardarlo. ¿Por qué? Porque el conflicto probablemente se va a mantener hasta el punto en que ambas coaliciones políticas entiendan que la mejor vía para alcanzar una solución es la negociación. Mientras no haya esa maduración o ambas partes no entiendan que esa es la mejor vía para alcanzar la solución, eso no se va a producir. Entonces, por lo menos
que lo humanitario, o parte de lo humanitario, porque lo humanitario en Venezuela sigue siendo un problema muy grande. Estamos hablando de una emergencia que, por ejemplo, Feliciano Reina ha reiterado en varios de sus llamamientos, que es el director de la ONG Acción Solidaria, que uno de los elementos fundamentales a los cuales hay que ponerle el ojo es al tema de la alimentación, y que es fundamental promover lo antes posible el ingreso de manera amplia al Programa de Naciones Unidas para la Alimentación, a la FAO, porque este es una amenaza que tenemos en Venezuela, que es mucho más silenciosa, por supuesto, que la pandemia o que el COVID, pero que está teniendo unas consecuencias terribles, no solamente a la población migrante que está en países de la región, sino a la propia población que se sigue manteniendo en Venezuela. Entonces, yo insisto, los tiempos, bien sea de la solución del conflicto o de la transición democrática, no pueden sujetar de alguna manera acuerdos de este tipo, acuerdos humanitarios. Tienen que llevarse de manera paralela, no se tiene por qué perder de vista, insisto, no porque se logre un acuerdo de esto, estamos diciendo los que apoyamos este acercamiento, que es que el conflicto desapareció, que se resolvió. No, ese conflicto está allí y es súper complejo, quizás el conflicto más complejo que hemos tenido desde la independencia de Venezuela. Y hay que decir que cuando tuvimos la guerra-muerte entre el año 1813 y el año 20, en el año 20 ambas partes dijeron la guerra-muerte no puede continuar, es verdad que no vamos a solucionar el conflicto por vía negociada, pero decidieron firmar en 1820, justamente hace 200 años, fíjate, un tratado de regularización que promovió medidas humanitarias sobre la población civil, sobre los prisioneros, etcétera. Otro elemento fundamental sería la liberación de los presos políticos, porque el hacinamiento de los presos políticos en las cárceles sin ningún tipo de justificación los pone en una situación de mayor vulnerabilidad ante una situación como la pandemia. Muchas gracias por haber estado en el programa de hoy, compartido su punto de vista, además como experto en paz y conflictos. Francisco Alvarado, politólogo, doctor en estudio de paz y conflictos, consultor además de organizaciones nacionales e internacionales en materia de mediación y análisis de conflictos, investigador en historia de los procesos de paz. Muchas gracias y cierro esta parte leyendo un tuit de la Embajada Virtual de Estados Unidos. Dice que Guaidó firmó acuerdo con la OEPS de asociación coordinada con el régimen para enfrentar el COVID-19, priorizando necesidades urgentes de atención médica de venezolanos. Es un paso importante, pero solo transición democrática salvará a Venezuela de la catástrofe.